entonces con Luis Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, con quien vamos a hablar sobre la segunda medida del gobierno para impulsar el crecimiento económico. Lucho, gracias por estar con nosotros. Juan José, ¿qué tal? Encantado de estar contigo. Cuéntanos un poco, hace no más de 10 días ha salido un segundo paquete de reformas encima del que enunció el presidente hace ya como un mes. ¿Cuál ha sido un poco el recibimiento por parte de los empresarios? Bueno, nosotros recién hemos tenido oportunidad de revisar el proyecto de ley, pero lo vemos como un buen segundo paso. Y también, como ha anunciado el ministro Castilla, vienen más pasos. O sea, yo creo que si el tema sigue en esa dirección, vamos a empezar a caminar de una manera muy interesante para el país, ¿no? Claro, más importante que las normas específicas son los gestos, ¿no? No solo los gestos, hay por ejemplo temas que yo creo que es muy interesante rescatar, por ejemplo el tema de eliminación de barreras burocráticas. Lo que están haciendo ahora es, van a primero empoderar a Indecopi para que Indecopi pueda determinar con más agilidad cuáles barreras burocráticas existen, pero algo muy interesante es que van a responsabilizar a los funcionarios que no eliminen esas barreras burocráticas. Entonces, uno de los grandes temas, y se habla mucho de la permisología, de toda la complejidad que hay para poder, por ejemplo, instalar una industria, ahora el funcionario que esté poniendo trabas y que lo está haciendo injustificadamente va a tener problemas. Y otro tema bien interesante en esa misma línea es el tema de costos y costas. O sea, si la entidad, o sea, si alguien que es afectado denuncia ante Indecopi y Indecopi encuentra a la entidad con responsabilidad, a ese denunciante se le van a reconocer los costos y costas, o sea, para que las entidades y los funcionarios asuman su responsabilidad. Ese es un paso súper interesante, ¿no? Que es toda la teoría de Hernando de Soto del otro sendero, ¿no? Los costos de hacer negocios, que es algo que básicamente redescubrimos en Perú en los años, a finales de los 80, ¿no? Y que después de casi 15 años, más, 25 años, estamos comenzando a percibir de nuevo lo complicado que es empezar un negocio, abrir una empresa, ¿no? En cuanto a trámites, costos burocráticos, el tiempo, las horas perdidas. Había una norma que me llamó mucho la atención, que parece algo nimio, pero que tiene mucho sentido, que es la de los certificados de inexistencia de restos arqueológicos. Conversamos con una persona, habían trámites que tomaban hasta 2 años en salir. Mira, hay empresas que se han demorado 5 años en poder tener su fábrica lista para empezar a funcionar. Efectivamente, ese es un grave problema y en general todo esto, como digo, esta es otra traba burocrática que se ha estado dando, y en muchos casos son funcionarios que tienen algún interés y en otros son funcionarios que más bien tienen lo contrario, que tienen un desinterés. En ambos casos, bajo este proyecto, tendrán que ponerse las pilas y tendrán que actuar rápidamente. Y eso es un paso muy importante y muy significativo hacia empezar a generar nuevamente esa dinámica. También es una muy buena señal hacia todo lo que es inversiones, sean pequeñas, sean medianas, sean grandes, ¿no? Claro, todo esto va en contra de esa teoría del peruano como mano de obra barata. Pues cuando se preguntan si tenemos mano de obra mucho más barata que en Estados Unidos, Europa, ¿por qué las plantas, las fábricas no vienen a países como los nuestros? Justamente por esto, porque hacer empresa en nuestros países es riesgoso y costoso. Y el tiempo cuesta dinero. Y mientras más te demores, más complicado se vuelve. Pero también hay otros temas interesantes, ¿eh? Hay un tema, por ejemplo, se crea la mediana empresa. Entonces amplías, digamos, tienes la micro, tienes la pequeña y tienes la mediana empresa. Y lo que entendemos es que lo que se va a buscar es ir simplificando el crecimiento, que las empresas puedan crecer. Otro tema bien importante es que habla de impulsar el desarrollo y el crecimiento de la microempresa y la micro y pequeña empresa. ¿Qué significa? Que van a revisar, por lo menos entendemos así, van a revisar la legislación
que hoy existe para las micro y pequeñas empresas para ayudarlas a que crezcan, para incentivarlas a que crezcan, y no como está la legislación hasta ahora, que lo que hace es incentivar que se queden pequeñas, porque si crecen se les complica tremendamente. Eso lo estudió McKinsey en varios países, es que las empresas, las micro, como tú dices, pequeñas empresas, se quedan a una escala que no permite la productividad. Y al no permitir la productividad, no permite que los trabajos estén formalizados, que pagan impuestos, y que evidentemente tengan mejores ingresos para demandar más bienes de primera mano, mano de obra, etcétera, ¿no? Correcto. Mira, ahí en la misma línea, el tema del empleo formal. Lo que están haciendo también, entiendo, es, como digo, nos falta revisar más profundamente, pero lo que entendemos, están eliminando el criterio de cantidad de trabajadores para definir si es micro, pequeña, mediana o gran empresa. Y básicamente se están yendo a un criterio económico. Eso me parece sumamente importante, porque lo que terminan haciendo las empresas normalmente es, como en el Perú todavía se necesita mucha mano de obra para lograr resultados económicos y lograr ventas, lo que terminan haciendo muchas veces las empresas es buscando mecanismos que no son del todo formales para mantenerse en esa categoría, porque si pasan a la siguiente les cuesta demasiado y ya no son competitivas y salen del mercado. Lo que hemos escuchado es de empresas que se subdividen la contratación entre 10, 11 empresas para tener 10 en una planilla, 10 en otra, y así lograr la escala de trabajo que necesitan para producir, ¿no? Ahora lo que va a ser importante es solamente cuánto vendes, y si tienes más cantidad de trabajadores en buena hora, siempre y cuando sean formales y con todos los derechos cubiertos, ¿no? Otro de las medidas tenía que ver con el impulso del desarrollo de los proyectos de infraestructura, que tenemos pues una brecha todavía de, según AFIN, casi 88.000 millones, y que los gobiernos anteriores no habían tampoco permitido la aceleración de esos proyectos. Es correcto. Nuevamente va en el tema de las trabas burocráticas, que es uno de los grandes temas, y el otro tema también que están abordando es el de obras por impuestos. Obras por impuestos es un sistema muy interesante, muy conveniente, pero como está tan complejo y es tan engorroso, muy pocas empresas lo terminan usando. Así que entendemos que se está buscando realmente agilizar todo lo que es inversiones, simplificarlo y hacerle la vida más fácil al que tiene que generar ese empleo que tanto necesitamos, ¿no? Desde el punto de vista de la Sociedad Nacional de Industria, ¿cómo ven ustedes el año 2013? ¿Cuáles son sus proyecciones para fin de año? Nosotros creemos que vamos a cerrar desde el punto de vista del PBI, crecimiento del PBI debe estar alrededor del 5.5 más o menos. Coincidimos creo con varios economistas en esa línea. En el tema industrial esperamos llegar alrededor del 3%, nuestra proyección inicial este año estaba alrededor del 4%. Pero 3% sigue siendo mejor que el año pasado, donde cerramos con 1.3%. Así que estamos un poco más optimistas. El primer trimestre no ha sido muy bueno, pero abril ha habido una buena reacción. Así que esperamos que esto se mantenga. Y por otro lado, mi percepción, o nuestra percepción, es que esta desconfianza que se generó últimamente va a ir disminuyendo en el siguiente semestre. Entonces, volverían a reactivarse con medidas como estas, que son señales muy positivas para la gente que tiene que invertir. Debemos nuevamente empezar a reactivar las inversiones. Si se aceleran, eliminando todas estas trabas burocráticas, con mayor razón empezamos a imprimirle más velocidad, y en el siguiente semestre deberíamos tener mejores resultados, ¿no? Trascendió en un diario local el día de hoy una reunión del presidente, una segunda reunión en los últimos 10 días con el presidente, lo que de alguna manera demostraría que existe una preocupación en el Ejecutivo por la dinámica de la economía y por un potencial enfriamiento, si es que eso se puede llamar así. El presidente, en la primera reunión que tuvo con los gremios empresariales, planteó que iba a mantener reuniones ya por sectores, para poder concentrarse más en sectores. Y el sábado fuimos invitados, el presidente de la Cámara de Comercio, el presidente de ADEX y yo, para reunirnos. Estuvimos con 3 ministros, con el ministro Castilla, con Gladys Tribeño de Produce y con José Luis Silva de Mincetur, analizando toda la problemática de la micro o pequeña empresa y también del tema de la producción. Y fue una reunión muy provechosa, yo diría. Estuvimos alrededor de 3 horas discutiendo los temas, y donde el presidente mostró una preocupación muy grande por
entender y recibir los problemas que estábamos teniendo desde el punto de vista de empresarial y desarrollo de un mayor crecimiento económico para el país, ¿no? Había la expectativa también de una reforma tributaria. De hecho, la Sociedad Nacional de Industria presentó también hizo una propuesta específica para el sector industrial que recibió ciertas quejas, pero ahí se especula de una reforma tributaria por el lado del Ministerio de Economía y Finanzas. Entendemos, por lo que nos han dicho, que va a ser muy difícil que salga una reforma como la que habíamos planteado nosotros, pero sin embargo sí se ha discutido, por ejemplo, el tema de simplificar todo lo que es el proceso tributario. Hay muchísimas multas por formalidades. Han subido 4 veces en los últimos años, alrededor de 1.000 millones de soles ha sido en el 2011 la recaudación por multas tributarias. Y lo que nosotros, una de las cosas que hemos discutido es que justamente esto no es normal. O sea, cuando tú tienes muchas multas por forma, o la gente es muy viva o el sistema es muy engorroso. La tesis que nosotros pensamos que es la real es que el sistema es muy engorroso. Mientras más conversamos, y sobre todo con la micro y pequeña empresa, mientras más conversamos con ellos, la mayoría quiere ser formal. No es un tema de no querer, es un tema de muchas veces no poder o no entender un sistema tan complejo. La falta de cultura de formalización también debe hacer que las personas no lo sepan hacer, y debe haber una mezcla de no lo sé hacer con, bueno, otro año que no lo haré, porque vengo haciéndolo de esta manera hace tantos años que, o sea, debe ser difícil el primer proceso de formalización, y si hay 1.000 millones de soles de multas por año, evidentemente eso hay un problema, tampoco un incentivo a la formalización, ¿no? Mira, yo lo que entiendo, y es algo que hemos estudiado y que hemos planteado nosotros en varias instancias del Ejecutivo, es que, por ejemplo, una empresa que está en el RER, que factura alrededor de 525.000 soles al año, al partir del 526.000, o sea, un sol más, la cantidad de documentación y la cantidad de formalidades que tiene que cumplir simplemente la mata. Le cuesta, nuestro cálculo fue entre el contador, el ayudante del contador y toda la documentación, alrededor de 100.000 soles. Entonces estamos hablando del 20% de los ingresos de esta empresa. No hay forma que sobreviva. Entonces, ¿qué pasa? O parten, o sea, crean una nueva empresa y tratan de mantenerse en ese rango, o empiezan a ser informales, que es otra cosa que termina pasando. Ahora, este proyecto de ley sí intenta por lo menos empezar a trabajar sobre ese tema, ¿no? A la hora de buscar la simplificación tributaria, porque ese es otro tema que también están tocando. Otro tema interesante también, como yo recién hemos podido revisarla más o menos a fondo, pero hay algo que le llaman el acompañamiento laboral, y después hay uno que es el acompañamiento tributario, si no me equivoco. ¿Y qué es lo que están haciendo? A las empresas recién constituidas le están dando un tiempo para poder formalizarse, y lo que van a hacer es no multarlas durante 3 o 4 años, dependiendo de si es el tema laboral o el tema tributario, sí obligarlas a cumplir con lo que tienen que cumplir, pero no multarlas. Y lo que más le tienen miedo a la mayoría de las empresas es la multa, porque las multas se han vuelto muy onerosas, ¿no? Claro. Entonces, como digo, es un paso muy interesante. ¿Cuál es la gran reforma, si es que hay alguna que ustedes hayan visto, que no está en la mesa hoy día del gobierno? Yo creo que la simplificación tributaria tiene que ser mucho más profunda. Independientemente si podemos discutir tasas o no, la simplificación, o sea, el poder cumplir con los tributos, el cumplir con todas las formalidades que exige la administración tributaria, tiene que ser mucho más simple. Los países desarrollados son muy simples en general, y tienen facilidades además para que el contribuyente... Y los más desarrollados tienen tasas planas, ¿no? Cosa que depende de Perú ya ni se discute, casi es una ilusión hablar de eso, ¿no? Así que, bueno, ahí estamos. Muy bien. Nos juntaremos entonces pronto de nuevo para hablar del tercer paquete. Y del cuarto y del quinto, y esperemos que sean muchos más. Muy bien. Bien, Lucho, te agradezco mucho por la visita. Encantado. Vamos a una pausa, regresamos con Luis Bustamante para hablar sobre la ley universitaria.